un tema importante el día de hoy, y es el tema de la paternidad. El tema de la paternidad. El Señor nos habla en nuestra vida, en el libro de Tesalonicenses. Vamos a abrir la palabra en el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En el verso 23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que se nos habla de tres áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Todos los seres humanos tenemos estas tres áreas. Pero vamos a enfocarnos al área del cristiano, al área del Hijo de Dios, al área del pueblo de Dios, sobre todo, que es lo que nos interesa. Y vemos primeramente que el espíritu tuvo un creador. Y en el libro de Números, capítulo 27, en el verso 15, dice la palabra: entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor, el Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Vemos aquí que Moisés reconoce que Dios es Dios de espíritus que habitan en toda la humanidad. Por eso dice aquí: el Dios de los espíritus de toda carne. O sea, hace énfasis en ese Dios que es el Dios de los espíritus humanos. Él es nuestro creador. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 12, vemos ahora, hermano, que nosotros no solamente tenemos un Dios creador que hizo nuestros espíritus, sino que también ese Dios ahora se ha convertido en nuestro Padre. Dice en el Hebreos capítulo 12, verso 5: además habéis oído la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, entonces, si usted es un hijo de Dios, usted va a ser disciplinado, ¿verdad? Usted va a ser corregido. Dice en el verso 7: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Sí?
Bueno, ¿para qué es usted un padre? Para disciplinar, ¿verdad? Así que los padres tienen derecho de disciplinar a sus hijos, ¿verdad? Eso es algo que los hijos tienen que saber, que los padres tienen la autoridad de disciplinarlos, de corregirlos. Ahora dice en el verso 8, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes. Y esto es algo importante, porque aquí dice que todos los que son hijos de Dios son disciplinados por Dios. Así que quítese aquel concepto de decir, ¿y por qué solo a mí me cae la disciplina? No. A todos nos ha caído la disciplina de Dios. A uno les va a caer de una manera, a otro les va a caer de otra manera. Pero si todos somos hijos de Dios, Dios no hace acepción de personas. Y a todos nos disciplina. ¿Se recuerda el caso de David, por ejemplo? ¿Era David un hombre conforme al corazón de Dios? Sí. ¿Amaba a Dios a David? Sí. ¿Y lo disciplinó? Sí. ¿Y le dolió a David? ¿Sufrió David cuando lo disciplinaron? ¿Lloró David? Sí. Pero mire la actitud tan linda de David, que cuando el profeta llegó con él y le dijo, tú debes de morir. ¿Qué hizo él? No se puso a reclamar, sino que humillado dijo, pues que muera. Si ese es el castigo, pues que muera. Pero Dios dijo, bueno, te voy a reducir el castigo, no vas a morir, pero lo vas a pagar 4 veces. Entonces, nosotros vemos que todos nosotros hemos sido participantes de la disciplina de Dios, o somos participantes de la disciplina de Dios. Entonces, dice el verso 8, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos si estáis sin disciplina. ¿Cuántos quieren estar sin disciplina? ¿Verdad que todos queremos ser hijos? Ahora, si usted dice, yo no quiero ser disciplinado por Dios, está bien. Porque Dios no toma a nadie por hijo a la fuerza. ¿Por qué? Porque la paternidad no depende de Dios. ¿La paternidad de quién depende? De nosotros. Yo decido si Dios es mi padre. El deseo de Dios es ser mi padre. Él propicia todo lo necesario para que Él sea mi padre, pero no me va a obligar a ser mi padre. Yo decido. Yo digo, Señor, yo quiero que tú seas mi padre. Entonces viene Dios y me dice, bueno, si te voy a tomar como hijo, te vas a someter a las leyes que yo te voy a establecer como hijo que eres. Ya no vas a andar como los hijos de las tinieblas, ya no vas a hacer las cosas que hacen los hijos de las tinieblas, vas a hacer las cosas de los hijos de Dios. Vas a caminar como un hijo de luz ahora. Y si no caminas así, te voy a disciplinar. ¿Cuántos han aceptado ya ese compromiso con Dios? ¿Sí? Dios es nuestro Padre. Fíjese. Ahora, dice en el verso 9, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Bueno, no sé cuántos pueden decir amén a eso, pero las cosas han cambiado. Pero aquí le está hablando a un pueblo, óigame bien, donde la ley era que si el hijo le respondía mal al padre o a la madre, ¿sabe qué hacía el padre y la madre? Lo sacaba de la casa, lo llevaba con los ancianos de la ciudad. Y los ancianos de la ciudad le preguntaban, ¿por qué traes al muchacho para acá? Y ellos decían, porque es un hijo rebelde y obstinado. ¿Y sabe qué hacían con él? Decían, déjanoslo aquí.
y lo apedreaban y lo mataban. ¿Quién no va a obedecer así? Por eso dice aquí que los padres terrenales, mire, disciplinaban y que lo respetaban. Bueno, esa debe ser la actitud del Hijo de Dios, ¿no? Para con sus padres terrenales. Pero estamos hablando de Dios ahorita. Luego dice, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre, fíjese, de nuestros espíritus, y viviremos. ¿Quién es su Padre entonces? Dios. Fíjese, Dios. Dice aquí que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Usted caminó mucho tiempo huérfano, porque tampoco era hijo del diablo. Hay gente que predica y dice que el hombre del mundo es un hijo del diablo. Eso es mentira. Son esclavos de Satanás, que es otra cosa. Pero ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Él es el Padre de nuestros espíritus. Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 23. Verso 9. Mire, Mateo 23, verso 9. Dice ahí, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está, ¿dónde? En los cielos. Entonces, ¿dónde está su Padre? En los cielos. Mire, a nadie usted tiene que llamarle Padre aquí en la tierra, porque tenemos solo un Padre que es Dios. Óigame bien. Pero, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando del engendramiento espiritual que Dios hace en nuestras vidas. O sea, usted debe de saber que el único que le puede dar vida a su espíritu es Dios. Nadie más. El único que le puede dar la salvación es Dios. Nadie más. Por eso Él nos está aclarando enfáticamente y nos está diciendo, a nadie llamen Padre. ¿Pero qué clase de Padre? Padre de nuestros espíritus. Yo solo tengo un Padre de mi espíritu. ¿Quién es? Dios. Dios es el Padre de mi espíritu. Entonces vemos que mi espíritu tiene un Padre. Ahora, también yo tengo un Padre, y usted tuvo un Padre, o tiene un Padre humano, físico, que lo engendró, ¿verdad? Así como Dios es nuestro Padre y nos cuida y nos protege y nos da la seguridad, óigame bien, la garantía de que somos en Él guardados y que nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Yo tengo esa garantía, yo tengo esa seguridad de que mi salvación está garantizada. ¿Por qué? Porque tengo un Padre que me garantiza eso. Y no hay diablo que pueda arrebatarme de la mano de mi Padre. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Verdad que no hay demonio que lo pueda arrebatar de la mano de su Padre? No hay. Yo estoy garantizado, porque mi Padre cuida mi espíritu. Está guardado, está sellado. Por eso dice la Biblia que desde el día que nosotros creímos fuimos sellados.
en nuestro espíritu. Y Dios ha puesto ese sello que dice, yo soy de Dios. Y el diablo no puede tocar mi espíritu. Está sellado. Ahora, tuvimos un padre terrenal que nos engendró, cuidó o no cuidó de nosotros, en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y pues se nota, se evidencia a veces el cuidado o el descuido de nuestros padres en lo físico, ¿verdad? Algunos estamos desnutridos porque no nos alimentó nuestro padre. Otros estamos extra gorditos porque tampoco no nos cuidaron nuestros padres, nos daban lo que no debían de darnos, ¿verdad? Y vemos que los padres, hermano, que tuvimos, pues, lamentablemente crecimos fuera del evangelio, fuera de la ley de Dios. Porque todo ser humano nace sin ser cristiano. ¿O alguien nació siendo cristiano? No. ¿A los cuántos años usted se hizo cristiano? ¿A los cuántos años usted realmente se hizo cristiano? No sé cuál será el hermano o la hermana que esté aquí que se hizo cristiana de la más temprana edad. No sé qué edad usted tendría. Pero yo creo que la gran mayoría crecimos nuestra niñez sin ser cristianos. ¿Y cómo la crecimos? Desobedientes, rebeldes. ¿Y qué tenía que hacer nuestro padre, nuestra madre? Nos tenía que dar. Por ese lado, dichoso nuestro Señor, ¿verdad? Porque nunca le han de haber dado a Él, ¿verdad? O de repente sí le dieron, por culpa de los hermanos, ¿verdad? Que le echaban la culpa a Él. Pero nosotros sabemos que Él fue perfecto, ¿verdad? Ahora, vemos en el libro de Hebreos, que leíamos, en el capítulo 12 de Hebreos, en el verso 10, dice, porque ellos nos disciplinaban, hablando de los padres, mire, ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. O sea, ellos nos daban y a veces no era una corrección, sino era, hermano, una tortura. Pero ellos, de acuerdo a su entendimiento, nos guiaron y nos enseñaron, trataron de inculcarnos ciertas cosas. O tal vez nunca tuvimos un padre terrenal. Tal vez nunca conocimos a nuestro padre físico. Pero por eso dice la palabra que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, con todo y el Señor nos va a recoger. ¿Verdad? De alguna manera, hermano, Dios usó tal vez a otras personas para proveernos, ¿verdad?, nuestro sostenimiento, porque ningún ser humano puede valerse por sí mismo, hermano. Tiene que depender de alguien más. Un ser humano desde el momento que nace necesita ser cuidado por alguien. Es alguien que no puede valerse por sí mismo. Mire hasta dónde es la naturaleza humana, de pequeña y de débil y de frágil. Deje a un niño de 6 meses solo. ¿Y qué va a pasar con él? Se muere. Necesita el cuidado de alguien. Entonces nuestro cuerpo necesitó el cuidado de alguien, la protección de alguien. Alguien que nos enseñara los peligros y alguien que nos protegiera para cruzar las calles. Y claro, cuando se descuidaban ellos,
pagábamos las consecuencias. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ser atropellado por un vehículo. Yo tuve la experiencia de ser atropellado por un vehículo. Tenía como 6 años. Me recuerdo que me atravesé la calle y me aventó el carro. Salí volando por los aires. Mis papás no me cuidaron ahí, pero Dios ha de haber mandado un ángel. No, yo por desobediente. Ellos me dijeron que no me cruzara y yo me crucé. Gracias a Dios el carro se detuvo a tiempo porque me aventó para adelante. Y si el carro no se detiene me hubiera pasado encima. Pero uno carga las cicatrices a veces, ¿verdad? De las desobediencias o de los descuidos a veces de los padres. Porque como humanos fallan, ¿verdad? Ahora, en Efesios, capítulo 6, vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Dios nos habla aquí de la relación que debemos de tener como hijos hacia nuestros padres. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que obedecer a nuestros padres terrenales, tenemos que darles el respeto que ellos merecen, tenemos que honrarlos. Y honrarlo quiere decir, hermano, velar por ellos. Honrarlo no quiere decir nada más saludarlo con respeto. Honrar a los padres quiere decir proveer para sus necesidades, cuando ellos ya no pueden. Así como proveyeron para los del uno cuando uno no podía. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, vemos ahí que la responsabilidad de un padre, y eso es de todo cristiano, lo que estoy hablando es para el pueblo de Dios, no es para el inconverso. Capítulo 3, verso 4 de 1 de Timoteo dice, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. O sea, un padre debe de preocuparse en que sus hijos lo respeten, en que sus hijos le obedezcan, que estén en sujeción. Esa es una responsabilidad que el padre debe de tener. Y debe de imponerlo. Porque no es cuestión, hermano, de que los hijos le falten el respeto a los padres. O sea, el padre debe de enseñarle a sus hijos a respetarlo. Porque en el corazón del niño está la rebeldía. En el corazón del niño está que él no va a aceptar autoridad. Pero ahí es donde el padre debe de imponerle su autoridad y enseñarle que el que manda es el padre, no es el hijo. Por eso dice aquí que los padres deben de gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 20,
el Señor vuelve a hablar, hermano, en cuanto a la relación que tenemos que tener como hijos hacia nuestros padres. Dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Cuántos entienden aquí que a Dios le agrada que los hijos le obedezcan a los padres? ¿Verdad que está claro? Está claro, está, hermano, es algo que Dios se agrada. Es algo de lo cual Dios se complace, que un hijo obedezca a sus padres. Entonces vemos que tenemos un padre de nuestro espíritu, que es Dios. Pero tenemos un padre de nuestro cuerpo también, que tenemos que respetar y tenemos que obedecer. Claro, estoy hablando mientras estemos viviendo en la casa, bajo la autoridad de ellos. Porque Dios mismo declaró y dijo que cuando el hombre y la mujer se casan, dice, va a dejar padre y madre, o sea, va a dejar la autoridad de ellos. No es que los va a abandonar, como muchos creen. Y como muchos le dicen a veces a su esposa: ya no visites a tu mamá, ya no visites a tu papá, porque la Biblia dice que dejará padre y madre. Sí, lo va a dejar en el sentido de autoridad, pero no en el sentido de que los va a abandonar y se va a olvidar de ellos, porque ellos van a seguir siendo sus padres. Ya no van a tener autoridad sobre ellos. Los suegros ya no van a venir y van a gobernar en la casa de ese matrimonio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no puedan visitarlo. Eso no quiere decir que no va a haber una convivencia. Eso no quiere decir que ni siquiera se pueden quedar a dormir en la casa. Usted sabe que hay gente que toma todo al extremo y le dice a la esposa: mira, decir a tus papás que se vayan ya, porque ya es hora de dormirnos y ellos no se pueden quedar aquí porque la Biblia dice que hay que dejar padre y madre. No. ¿Verdad? Entonces todo tiene su lugar. Ellos siguen siendo los padres de uno y uno tiene que seguir respetándolos, honrándolos. Bueno, pero también, hermano, Dios ha puesto padres de nuestra alma. Fíjese, así como Dios es el padre de nuestros espíritus y tenemos padres de nuestro cuerpo, también Dios ha puesto sobre nosotros padres de nuestra alma. Y vemos en el Antiguo Testamento, vamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vemos la relación, hermano, que Eliseo tenía con Elías. Usted sabe que la autoridad Dios se la había entregado a Elías. Pero luego le dije: ve y unge a Eliseo para que ocupe tu ministerio, porque tú ya te vas a ir. Y entonces, mire, dice aquí en el capítulo 2, en el verso 11, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. ¿Cómo le llamaba Eliseo a Elías? Padre. ¿Por qué? Porque era su padre del alma. Era su padre espiritual. No de su espíritu, pero de su alma, sí. De tal manera que cuando Elías iba a ascender, le dice: yo quiero dejarte una herencia a ti, porque tú eres mi hijo espiritual. Y pídeme.
¿Qué quieres que te deje antes de que me vaya? ¿Y qué le dice Eliseo? Le dice, yo quiero una doble porción. Óigame bien, no del Espíritu Santo, de tu espíritu. En otras palabras está diciendo, una doble porción de la bendición que tú tienes como ministro. ¿Y qué le dice Elías? Le dice, la vas a tener si me ves ascender. Por eso Eliseo estaba pendiente, dijo, yo no me voy a perder esa bendición. Y Dios se lo concedió. Ahora, un poquito más adelante, en el capítulo 6, siempre de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 6:20, dice, y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y he aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío, los mato? Fíjese que aquí el rey, ¿cómo se refiere al profeta de Dios? No era su papá, él era el rey, el otro era el profeta. Pero ¿cómo le llama el rey que tenía la autoridad supuestamente? ¿Cómo le llama al siervo de Dios? Padre mío. ¿Por qué? Porque él era su padre espiritual. Él era quien lo guiaba. Y reconocían esa autoridad. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Verso 1. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo? ¿Cómo le dice? Hijo. Hijo. Ahora, nosotros sabemos que Pablo no era el padre terrenal de Timoteo. Sin embargo, Pablo lo reconoce como su hijo espiritual. Y en el libro de Tito, vamos a Tito. Capítulo 1, verso 4. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces vemos que también Tito es reconocido como ¿qué? Como un hijo. Y regresemos a Timoteo, porque tal vez ustedes dirán, no, pero es que ahí está hablando de que es hijo de Dios. Por eso está diciendo verdadero hijo y ahí está hablando de que es un hijo de Dios. Bueno, regresemos a segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Y qué dice ahí en el verso 1? Tú pues, hijo mío, fíjese, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Quiere decir que hay padres espirituales? ¿Y hay hijos espirituales? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a Colosenses. Le estoy dando estas citas para que vea que no es solamente un versículo que le estoy dando.
Colosenses 3. No, perdón. Es Gálatas 5, perdón. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. No, perdón, es Gálatas 4, hermano, perdón. Gálatas 4, 19. ¿Cómo le dice aquí Pablo a los de esta iglesia? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense que nosotros en nuestro espíritu tenemos ya la imagen de Dios en nuestro espíritu. Pero ahora Dios está tratando, y en nuestro cuerpo pues tenemos la imagen de ¿quién? De nuestro Padre. Algún día tenemos la esperanza de que esta fisionomía nos va a ser transformada a la imagen de ¿quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero ahora Pablo dice, yo estoy sufriendo dolores de partos, hijos. Entonces, ¿cómo es que ellos fueron hechos hijos? En el área espiritual. Usted sabe que un hombre no tiene dolores de parto, no puede dar a luz varones, ¿verdad? O mujeres. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Aquí está hablando del área espiritual. Donde un ministro, fíjese, el ministro engendra en el espíritu y da a luz en las almas. Esto es algo tremendo. Porque usted va a ser trabajado en su alma, pero tiene que ser dado a luz por el ministro. Por eso la importancia que tienen, mire, los ministerios. Y a veces dicen que los ministros no hacen nada, que los ministros no sufren, que se la pasan bien suave. No. Claro, usted ve al ministro, lo ve sonriente, lo ve contento, porque así ve a uno a la madre, ¿verdad? Con los hijos, ya después que nacieron, ¿cómo los ve uno? Contentas. Y hasta le dicen, ay, quisiera tener otro hijo. Pero pregúntele si quiere tener otro hijo cuando tiene los dolores de parto. Que el esposo se le acerque a la esposa en ese momento que la mujer tiene los dolores de parto y le diga, tengamos otro hijo. ¿Qué hace? Lo cachetea, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo toma a estas iglesias, ¿cómo las toma? Como sus hijos. ¿Por qué? Porque él las engendró en el evangelio. Y en Corintios, vamos a Corintios. Primera de Corintios 4, 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Fíjese que no dice como hijos de Dios,
Ahora, ¿será que Pablo no sabía la diferencia, hermano, o no sabía que este pueblo era hijo de Dios? Claro que sí. ¿Será que Pablo no oyó las palabras o no sabía las palabras que el Señor había dicho que a nadie se le debía de llamar padre en esta tierra? Claro que lo sabía. Pero es que Pablo sabía las diferencias que habían entre las tres paternidades. Todo ser humano necesita tres paternidades. Uno para el cuerpo, un padre para el cuerpo, un padre para el alma y un padre para el espíritu. Ahora, usted puede ser huérfano del cuerpo. Usted tal vez diga, ay hermano, yo nunca tuve un padre, nunca tuve una madre, yo soy un huérfano de cuerpo. Bueno, eso no es para que se lamente, porque puede tener un padre del alma y un padre del espíritu. Ahora, mucho cristiano dice, hermano, ¿y qué pasa si yo no tengo un padre del alma? ¿Me voy a perder por eso? No, porque tiene un padre de espíritu y él es el que le da la salvación. Pero como dice la palabra, va a ser salvo como por fuego. Porque la salvación está en el espíritu. Pero los galardones y las posiciones están en el alma. Entonces usted va a encontrar a mucho cristiano que es salvo allá en la vida eterna, pero que no tuvo un padre espiritual de su alma aquí en la tierra. Entonces nunca desarrolló, nunca creció, nunca hizo realmente lo que Dios le dijo que tenía que hacer, nunca se preparó, porque no tuvo un padre espiritual en su alma. Entonces puede haber gente salva sin tener padre del cuerpo y sin tener padre del alma, sí. Pero ¿cómo sería lo mejor? ¿Ah? ¿Cómo sería lo ideal? Que hubiera tenido los tres, ¿verdad? Bueno. Ahora, en Gálatas, en el libro de Gálatas, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 4, verso 23, dos clases de cristianos en las congregaciones. Y óigame bien, hermano, por favor, no me pregunte usted a mí, ¿qué es usted? Porque la paternidad no depende de mí. La paternidad depende de usted. Así como la paternidad del Espíritu depende de quién, de nosotros, ¿verdad? Usted dijo, yo quiero ser hijo de Dios. Y si algún día usted ya no quiere ser hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Será que Dios a la fuerza, hermano, va a hacer que usted sea siendo hijo de Dios? No. Por eso surge la pregunta, hermano, ¿la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde. Pero usted la puede entregar. Si no la quiere, pues entrégala. Si ya no le parece, así como usted la recibió, ¿verdad? O lo forzaron, hermano, a recibir la salvación. Le pusieron una pistola y le dijeron, recibe la salvación o te mato. ¿Verdad que no? Usted la recibió con todo su corazón, con toda su voluntad. Dijo, yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Puede ser mi hijo. Porque el Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Ah? Así que si alguien no quiere ser hijo de Dios, Dios no lo va a agarrar a la fuerza. Si alguien no quiere salvarse, hermano,
pues Dios lo suelta y le dice, bueno, pues vete. Ahora, una cosa es renunciar a la paternidad y otra cosa es ser un hijo desobediente y rebelde. Son dos cosas diferentes. Usted puede ser un hijo desobediente y rebelde, salvo, pero Dios le dice hasta tal cosa y usted dice no. ¿Ve a tal lado? No. ¿Quieres dejar de ser mi hijo? No. Ahora, ¿le quita a Dios la salvación? No. ¿Lo desacredita a Dios y le dice te desconozco? No. Porque la paternidad depende de uno. Lo mismo sucede en la paternidad del alma. La paternidad del alma es lo mismo. Yo no puedo obligarlo a usted a que usted sea mi hijo espiritual. Mi padre espiritual nunca me obligó a que yo fuera su hijo espiritual. Esa fue una decisión y una convicción mía. Usted tiene la opción, la decisión, fíjese, de tener un padre de su alma o de ser un huérfano de su alma. Dice aquí que hay dos clases de personas en las congregaciones. En Gálatas capítulo 4, verso 23, dice, pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. En la casa de Abraham habían dos clases de hijos. Uno que era de la esclava, Ismael, y otro que era de Sara, de la promesa. Usted le preguntaba a Abraham, ¿cuántos hijos hay en tu casa? ¿Y cuántos decía Abraham? 2. Pero usted le preguntaba a Dios cuántos hijos habían en la casa y cuántos decía Dios. 1. El otro no era reconocido. Aunque comían la misma comida, aunque se vestían igual, ¿verdad? Pero uno era esclavo, el otro era libre. Hay cristianos, óigame bien, que van a estar en la congregación como esclavos. Hacen las cosas como una obligación, porque el pastor les pide, porque el pastor les exige, porque el pastor es el jefe de la congregación. Y hay otros cristianos que no lo toman así. Lo toman como un deleite. ¿Por qué? Porque no lo ven como una orden de su jefe, sino lo ven como una decisión de su padre. Y entonces no discuten. Entonces no reclaman. Entonces no opinan. Sino dice, mi papá dice así y así se hace. El esclavo dice, el pastor dice así, pero no lo vamos a hacer así. Porque él es esclavo. Y en todas las congregaciones hay de los dos. No me pregunte a mí cuál de ustedes de esos dos es. Usted tiene que saberlo. Pero una cosa le digo, el esclavo no siempre permanece en la casa. El hijo permanece para siempre en la casa.
Entonces usted va a entender que va a venir gente que no va a permanecer en la congregación. Va a venir, se va a congregar con nosotros y se le va a tomar como parte de la familia, porque así tomaba Abraham a Ismael, ¿verdad? A la hora de comer decía: Ismael, siéntate aquí, tú eres mi hijo también. Pero llegó un día en que Ismael se fue. Por no decir que lo echaron, ¿no? Porque no aguantó. No aguantó el trato que se le daba a los hijos legítimos. Y fastidiaba a los hijos legítimos. Los perturbaba. Le caía mal. Decía: ya me viniste a arruinar todo. Entonces hay dos clases de hijos. O de miembros en la congregación. Esclavos. Y la ley de los esclavos era que servían un tiempo y de ahí se iban. El hijo no, el hijo se quedaba. ¿Por qué? Porque sabía que ahí estaba su herencia. ¿Dónde está la herencia espiritual de usted, hermano? Si usted no cree que está aquí, usted no es hijo. Si usted cree que está en otro lado, usted es siervo, no es hijo. Ahora, vamos a ver cómo es un hijo espiritual. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Pablo y en Timoteo. En Hechos, capítulo 16. Encontramos, hermano, a un muchacho llamado Timoteo. ¿Y sabe qué quiere decir Timoteo? Quiere decir el que honra a Dios. De veras, hermano, que la vida de Timoteo es una inspiración para mí. Y uno como ministro, hermano, uno quisiera que todos fueran Timoteos. Mire, solo el nombre, el que honra a Dios. Y aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos dice que llegó Pablo también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Mire qué muchacho era conocido ya. No era cualquiera, era un discípulo ya. Quiere decir que si era un discípulo, ya había tenido a alguien que le enseñara muchas cosas. No era, hermano, un recién convertido. Era, se puede decir, una persona que hasta cierto punto ya estaba formada como cristiana. Aunque todavía tenía que aprender muchas cosas, porque era discípulo. Pero ya estaba dentro de eso, al punto que dice que su nombre era conocido en toda la región. Ahora, habían ciertas cosas ahí, fíjese, que como que lo apagaban en su forma de ministrar. ¿Por qué? Porque su madre era judía, pero su padre era gentil.
Había algo ahí que lo desubicaba. Entonces viene Pablo, mire, viene la intervención de Pablo. ¿Y qué es lo primero que hace? Corta esa murmuración contra él. Dice, si el ser incircunciso es para que te estén ahí desacreditando, circuncídate. Y lo toma como su hijo espiritual. En primera de Timoteo, capítulo 4. Hay algo ahí también. En primer lugar, vemos que Timoteo tuvo un padre físico, ¿verdad? ¿Tenía padre físico o no tenía padre físico? ¿Tenía un padre de su espíritu o no tenía un padre de su espíritu? Sí. Y ahora se le presenta a Pablo como el padre de su alma. ¿Y qué empieza a hacer Pablo con él? Mire, en el 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Mire, era un muchacho que reconocía la autoridad espiritual. Porque aun cuando Pablo llegó, antes de irse, óigame bien, no se fue huyendo Timoteo. Se fue bajo un orden de autoridad de la iglesia local. Pablo, como la autoridad de la congregación, le dice a los hermanos ancianos de ahí, a los presbíteros de ahí, les dice, hermanos, Timoteo va a ser mi compañero de viaje ahora. Así que necesito que oren por él. ¿Y qué pasó? Vino el presbiterio. El presbiterio es el liderazgo de la congregación. ¿Y qué hacen? Oran por él. Mire qué lindo. ¿Usted se goza de esa clase de cristianos, hermano? Mire, si todos fuéramos así, en sujeción. Por eso, hermano, yo de veras, mis respetos para Timoteo. Porque él desde niño, óigame bien, desde niño él sabía las escrituras. Porque su abuela, porque su madre lo instruyeron en las escrituras. Ahora, la autoridad que tiene un padre sobre sus hijos espirituales, vamos a verlo. En Tito, capítulo 1, verso 5. Vemos que un hijo no va a hacer lo que quiere hacer. Se va a sujetar a su padre espiritual. Tito capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué estaba Tito en Creta? ¿Por qué estaba Tito en Creta? Porque Pablo le dijo, quédate en Creta. ¿Y qué hizo Tito? Se quedó en Creta. ¿Por qué? Porque su padre le dijo, quédate en Creta.
Entonces, usted, óigame bien, ¿qué tiene que hacer? Si usted es un hijo espiritual, ¿qué va a hacer? Usted ha oído mucho comentario decir, es que el Espíritu a mí me ha dicho otra cosa. Un momentito. La autoridad y la guianza del Espíritu está sobre el ministro, sobre el Padre. Los hijos tienen que obedecer. ¿Sí o no? Porque uno dice, es que el Espíritu me está hablando. Sí, si el Espíritu le habló, le va a hablar también a su Padre espiritual. Gálatas, capítulo 4. Verso 1. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada. ¿Por quién? ¿Quién toma las decisiones entonces? ¿El hijo o el padre? ¿Quién es el que dice, tú puedes tomar aquello, no puedes tomar aquello? ¿Quién dice? ¿El hijo o el padre? ¿Puedes hacer esto o no puedes hacerlo? ¿Quién lo dispone? ¿El hijo o el padre? ¿Puedes ir a tal lado o no puedes ir a tal lado? ¿Quién dispone? ¿El hijo o el padre? El padre. Así que no espere que yo lo esté controlando. Yo no voy a controlar a nadie. Porque la paternidad se reconoce, no se impone. Usted decide. En 1 Corintios, capítulo 4, dice en el verso 15, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Hay gente que vive cambiando de padre cada año, cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años. Ellos nunca han entendido lo que es la paternidad. Estoy hablando de lo espiritual. Dice, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Os exhorto, por tanto, a ser imitadores míos. Y óigame bien, pone el ejemplo de un hijo de él. Dice, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Por qué llegó Timoteo ahí a Corinto? ¿Quién le dijo? ¿Será que Timoteo dijo, voy a ir allá? Pablo le dijo, ve a Corinto. El hijo está sujeto a su padre. Fíjese, el hijo se sujeta al padre. Y en el capítulo 16 de Corintios siempre,
Verso 10. Dice, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. ¿Qué está diciendo ahí? El hijo hace lo que ve hacer a su padre. ¿No fue eso lo que el Señor dijo? Yo no hago nada de mí mismo, él nos dio el ejemplo. Yo hago lo que veo que el Padre hace, eso es todo lo que hago. Si el Padre no se mueve, yo no me muevo. Si mi Padre se mueve, yo me muevo. El Hijo es un imitador de su Padre. Así que cuando le digan, ¿y usted por qué hace así las cosas? Solo porque el pastor las hace. Sí, por eso, porque soy su hijo. Pero es que solo el pastor quiere mandar. Sí, yo soy el padre. Y solo hay un padre aquí. No hay padrastros. Bueno, lo digo esto no por los que están aquí, lo digo por los cassettes que se están grabando. Primera de Timoteo, seguimos con Timoteo, mire, capítulo 6. Verso 13. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo ahí? Una orden. Te mando. Entonces usted tiene a alguien que lo manda. No nos gusta mucho eso, ¿verdad? Porque en el mundo nosotros dijimos, a mí nadie me manda. Y hasta nuestros padres nos ministraron eso. Y nos dijeron, usted no tiene que obedecer a nadie, nadie lo manda a usted afuera. ¿Verdad? Bueno. Borre eso y grábese esto. Su padre espiritual lo va a mandar. Así que no espere que le diga muchas gracias. No se vaya a ofender, no se vaya a lastimar. ¿Sí o no? Bueno. Y siempre aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3. Verso 15. El hijo, fíjese, el hijo recibe instrucción. Si usted es hijo, usted va a ser instruido. Usted va a ser guiado, usted va a ser aconsejado, y usted va a recibir eso. No va a decir, es que eso es lo que el pastor piensa, eso es lo que el pastor opina. No. El verdadero hijo recibe instrucción. Dice en el verso 14, capítulo 3, verso 14 de Primera de Timoteo, dice, te escribo estas cosas esperando ir pronto a ti, pero en caso de que me tarde te escribo
para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces fíjese que aquí le está diciendo Pablo a su hijo, le está diciendo, mira, mientras yo llego te voy a decir cómo debes de conducirte. El padre espiritual va a instruir y el hijo espiritual va a aceptar la guianza, la instrucción. En el capítulo 4, verso 11, Pablo le dice lo que debe de enseñar a los demás. El hijo no enseña lo que él opina. El hijo enseña lo que el padre le enseñó que tenía que enseñar. Y si el hijo tiene otra opinión, se la calla y se la cambia por la opinión del padre. Si es hijo. Pablo le dice a Timoteo aquí en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 11, esto manda y enseña. Y una vez le delinea lo que Timoteo tiene que enseñar. Esto es lo que tienes que enseñar. No le dijo, enseña lo que se te ocurra. Enseña lo que el Espíritu te ha revelado. No. Quítese ese concepto, hermano, por favor. Si usted es hijo, sométase a la autoridad paternal. Después no me venga a decir que yo lo estoy obligando. No, usted decide si yo soy su padre o no. Pero si es mi hijo, le estoy enseñando cómo tiene que ser un buen hijo. Yo no lo estoy enseñando a todos, yo le estoy enseñando a aquellos que quieren ser hijos. Si usted no quiere ser hijo, cierre sus oídos. ¿Verdad? Capítulo 5, verso 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 21. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo y de los ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Mire cómo lo va guiando, mire cómo lo está instruyendo. Mire cómo lo está orientando. Qué lindo tener un padre que lo pueda guiar a uno, ¿verdad? ¿Cuántos tropezones no se evitaría uno si uno fuera obediente a su padre, hermano? Porque el padre no desea el mal de uno. El padre no desea el mal de uno. Hablando de los padres genuinos, ¿verdad? De Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1. No, capítulo 2, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros.
Mire, aquí le está diciendo qué es lo que tiene que enseñar a otros. ¿Qué era lo que Timoteo tenía que enseñar a otros? Lo que había oído, lo que había aprendido de su padre. Déjeme decirle que yo estoy enseñándole lo que yo aprendí de mi padre. Hay cosas que yo estoy enseñando ahorita que mi padre nunca las enseñó públicamente. No sé por qué. No sé si porque no era el tiempo, o no sé si porque las circunstancias eran demasiado adversas para poderlo enseñar y no lo hubieran recibido. Por eso le dije la vez pasada, yo le doy gracias a Dios que tuve la bendición de tener una relación cercana con mi padre espiritual y me enseñó muchas cosas que ni siquiera están grabadas en las predicaciones de él. Tuve la bendición incluso, como pocos la tuvieron, de que él personalmente me invitara a comer a su casa. Y platicar temas que nunca las enseñó, pero que se quedaron grabadas en mi corazón. Y ahora yo las veo en la palabra y digo, wow, ahí están. Y pareciera que estoy predicando otro evangelio. Y sí es otro evangelio, diferente al tradicional. Pero es el de la palabra de Dios. Yo le hablo de cómo ser un hijo porque yo fui un hijo. Y sé la bendición que es tener un padre espiritual. Por eso yo no quiero que usted sea un huérfano espiritual. Porque yo conocí muchos que decían que eran hijos y no enseñaban lo que recibían de su padre. O lo enseñaban presumiendo que ellos lo habían recibido. Por ejemplo, salíamos a comer con un grupo de pastores y ahí comiendo él comenzaba a compartir algo. Y decía, esto todavía no lo comparto con la congregación. ¿Y sabe qué hacían esos pastores? Esa noche lo iban a predicar a sus iglesias, como revelación de ellos. Yo decía, qué ingratitud. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que se echaban el paquete de ser hijos. Porque les convenía. Porque toda la gente entonces los oía y toda la gente los reconocía como ministros de Dios. Se lo cuento como testimonio y como experiencia personal. Aprenda a ser un hijo espiritual. Y va a ver qué bendición va a ser para su vida. Y el día que yo ya no esté, va a ver qué bendición va a ser para su vida. Y hasta se me olvidó por dónde iba. En Gálatas, vamos al libro de Gálatas. Capítulo 4. Verso 15. Ya vimos que los Gálatas eran hijos de Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo dice en el verso 19. Gálatas 4:19, ahí le dice, hijos míos. Pero mire lo que dice el verso 15. Dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy
en favor vuestro, de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Mire, el verdadero hijo se entrega totalmente por su padre espiritual. ¿Sabe cuál era mi pensamiento hacia mi padre? Y a veces, no sé, lo decía como que queriendo que Dios me oyera. Y yo le decía, Señor, si alguien se va a morir, Señor, mejor llévame a mí. Y no te lleves a mi padre. El verdadero hijo ama más la vida de su padre que su propia vida. Ama más los intereses de su padre que sus propios intereses. Los Gálatas dice que estaban tan dispuestos a dar aún sus propios ojos. Algunos dicen que como que Pablo, porque Pablo cuando llegó a Galacia, llegó enfermo. Él mismo lo cuenta, que por causa de una enfermedad les predicó el evangelio a las iglesias de Galacia. Y aún estando enfermo, dice que lo recibieron como un enviado de Dios. Y dice, pues sacando conclusiones, algunos dicen que la enfermedad que Pablo tenía era una enfermedad de los ojos, que ya casi no miraba. Y tanto era el amor de estos que decían, hermano Pablo, yo quisiera estar con esa enfermedad en lugar de que usted la tenga. Porque el verdadero hijo se entrega totalmente a su padre. Yo pude ver a muchos ministros, hermano, que lo que veían eran sus intereses nada más. ¿Y sabe qué me daba más celo, no sé qué? Que ahí estaban con él, papito. Papito. ¿Sí? Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a ver, hermano, gente que se encarga de perturbar al pueblo de Dios. Y este pueblo vive perturbado por no tener un padre espiritual. Mire las desventajas de no tener un padre espiritual. Dice en el verso 24, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Quiere decir que se van a levantar gentes, fíjese, se van a levantar gentes en el pueblo. ¿A qué? A perturbar. ¿Cómo? ¿Cómo van a perturbar? Con enseñanzas contrarias a las que se deben de enseñar. Por eso usted tenga cuidado con lo que oye. A veces pareciera como que, o se puede tomar así como que uno quiere ser el único. No, no es eso. Pero es que las doctrinas, fíjese que traen una raíz espiritual. Toda raíz trae una raíz espiritual. O la raíz es de Dios, o es demoníaca, o es del hombre. Entonces, si no es de Dios, la raíz de esa doctrina va a perturbar, va a desacomodar, va a desubicar al cristiano.
Y es un peligro. Es un peligro. Fíjese que los de Gálatas, regresemos al libro de Gálatas. Pablo los había dejado bien adoctrinados. En Gálatas capítulo 5, verso 7. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Porque era una iglesia, hermano, que había entendido lo que era el mover de Dios, lo que era el mover del Espíritu Santo, lo que era la gracia en Cristo Jesús, lo que era deshacerse de los moldes legalísticos de la ley de Moisés. Y ahora viene, hermano, y encuentra Pablo una iglesia perturbada, confusa. Mire cómo dice en el verso 22. Dice, ojalá, bueno, ahí usan ojalá, ¿va? Pero quiere decir Dios quiera, que los que os perturban también se mutilaran. Ahí está diciendo, yo quisiera que ustedes no estuvieran perturbados. Si se hubieran mantenido en la enseñanza que yo les di, ustedes no anduvieran confusos, no anduvieran perplejos, pero se pusieron a oír a otros que no debían. Y por eso andan con conflictos internos. Y por eso cuando Pablo les quiere hablar, hermano, lo rechazan. Lo desconocen como su padre espiritual. Fíjese qué tremendo. Entonces va a haber gente, hermano, que va a perturbar. ¿Por qué? Porque desconocen la paternidad espiritual. En 2 de Timoteo, capítulo 2. Verso 16. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Fíjense que se pusieron a oír gente con doctrinas, con revelaciones, que a saber de dónde las sacaban, porque no tenían autoridad. ¿Quién les había dado autoridad a estos? A Fileto y a Himeneo. Pablo tenía la autoridad para enseñar. Pero llegaron estos y empezaron a perturbar. Dijeron, el Espíritu nos reveló que ya fue la resurrección y ustedes se quedaron. Y usted sabe que hay gente, hermano, tan débil que media vez dicen Espíritu, ya dicen, es Dios. Momento, hay doctrinas demoníacas, hermano. No todo lo que se recibe sobrenaturalmente es de Dios. El diablo también se mueve sobrenaturalmente. El diablo también da sentires, el diablo también da visiones. Y ahí estaban todos, hermanos, confusos y ¡ay, ya nos quedamos! Ya nos condenamos. Porque ya los santos resucitaron. Bueno, y si habían resucitado, ¿qué estaban haciendo estos predicando entonces? Fíjese que las mismas doctrinas que predican, hermanos, son contradictorias. Son ilógicas.
En Tito, vamos a Tito. Capítulo 1, verso 10. Dice, porque hay muchos, aquí no hay ninguno. Gracias a Dios. Espero que no haya ninguno aquí. Y si hay, pues que se arrepienta y se arregle. Dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Fíjense que hay gente que se hace la espiritual, se hace la que recibe revelación. ¿Sabe para qué? Para sacar para ganarse a la gente. Le dicen, tu pastor, no le hagas caso, hombre. Yo tengo más revelación que él. Mire, el que tiene revelación no tiene que estarlo diciendo. Se evidencia, hermano. En su hablar se evidencia. El que tiene la unción no tiene que estarlo publicando. Se nota. Se nota. Es lo que hablamos, por ejemplo, hermano, del adorno de la mujer. Y permítame nada más desviarme ese poquito. Que me dicen, hermano, ¿y qué hago? ¿Me adorno o no me adorno? Mire, si no tiene gracia de Dios, cúbrasela con joyas. No es pecado cubrir sus defectos. Pero la voluntad de Dios, óigame bien, la voluntad de Dios es que la belleza suya sea la de Él. Pero si está amargada y toda así, amor, ¿cómo se puede decir? Demacrada por la vida, pues cúbrasela. No peca. No es pecado cubrir los defectos. Pero se evidencia, hermano. Mire, lo que uno tiene de Dios se evidencia. El Señor no tenía que estar diciendo, yo tengo, yo hago. No. Por sus frutos se conoce el árbol. Porque hay muchos habladores, dice aquí, vanos y engañadores. Mire, ¿cómo sería Satanás? Sería un hablador, hermano. Mire, ¿qué labia usó con los ángeles? Así que, mire, si los ángeles fueron engañados, ¿usted cree que nosotros somos más inteligentes que los ángeles? Así que no diga, no, yo no puedo ser engañado. Tema. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Primera de Juan. Capítulo 2. Si tiene algunas preguntas, hágamelas llegar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Mire lo que dice. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros,
pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no son de nosotros. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Juan, mire. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando ahí en el verso 18? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A sus hijos. A sus hijos le está hablando, le está diciendo, miren mis hijitos lindos. Hay algunos que decían que eran mis hijos, pero no eran. Porque si hubieran sido, ¿qué dice ahí? Hubieran permanecido. Es que el hijo permanece, hermano. El hijo no es temporal. El hijo no es aquello de decir, yo voy a estar ahí 2 años, no. El hijo permanece. Si no es, se va. Así que no se asuste. Porque no todos los que vienen aquí son hijos. ¿Y qué va a pasar? Se van a ir. ¿Va a doler? Sí, duele. En el momento duele. Pero después uno dice, gracias, Señor. Porque los que no son hijos perturban. Porque no están en el mismo sentir. Porque llevan la contraria. En Judas, el apóstol Judas, no el Iscariote, sino el que era hermano de nuestro Señor. Mire lo que dice ahí en el verso 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, óigame bien. Fíjese que Pablo nos habla de aquellos que nos quieren meter a la ley. ¿Se dio cuenta? Hay gente que nos quiere meter a la ley, nos quiere sacar del evangelio de gracia. Pero aquí Judas nos habla del otro peligro. ¿Y cuál es el otro peligro? Dice que hay impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en desgracia o en libertinaje, ¿verdad? Dicen, yo soy libre, y si soy libre puedo hacer lo que yo quiera. El libre voluntariamente se sujeta. Usted es libre, ¿verdad? ¿Libre para qué? Para escoger a quién sirve. Yo antes no podía escoger a quién servir. Tenía que servir a Satanás. Ahora soy libre, pero no para hacer lo que yo quiera, sino para escoger si sirvo a Satanás o sirvo a Dios. Entonces el ser libre no es para convertirlo en un libertinaje. Y sigamos, mire lo que dice en el verso 8. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín,
y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían que en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cierro con esto. En la congregación siempre, óigame bien, no importa qué tan llena de Dios sea una congregación. No importa de qué tamaño sea una congregación. No importa si es de 20, si es de 100, si es de 1000, si es de 10,000. No importa el tamaño. Siempre van a haber 2 clases: siervos e hijos. Los siervos reconocen autoridad hasta cierto punto. Reconocen autoridad por miedo o por conveniencia. Dicen: el pastor de la iglesia. Los hijos obedecen en amor y en sujeción. Los siervos, delante de donde les conviene, sujetos. Cuando no les convienen, murmuran, se quejan, hablan. Yo le invito a que usted sea un hijo. De usted depende, no de mí. Y tenga cuidado si es hijo de los que son siervos. Y van a venir con adulaciones, van a venir con un montón de situaciones, a decir, como la serpiente: ¿ya te fijaste? ¿Ya te diste cuenta? Repréndalo. Y dígale: vamos, y se lo vamos a decir a nuestro pastor, vamos. Tráigamelos. Y que me lo digan en la cara a mí. Si es hijo. Ahora, si es siervo, usted se va a poner también: ah, si yo también, ya me había dado cuenta. Dice, vamos a ver, preguntas, dice: por ignorancia y dureza de corazón, había unas personas aquí en la iglesia que perturbaban a los hermanos, diciendo que nos saliéramos de aquí de la congregación porque usted no tenía padre espiritual. Y andaban diciéndoles a
A muchos tan ignorantes están que el Padre espiritual no tiene que estar vivo para ser su Padre espiritual. Pues si alguna vez se tiene Padre espiritual y ahora está muerto, pienso que sigue siendo Padre espiritual. Explíqueles nuevamente porque me cae mal que a usted lo critiquen, hablando cosas sin fundamento, porque yo lo reconozco como mi Padre espiritual a usted. Esa gente que habla de esa manera, ¿sabe lo que pasa? Que como no me reconoce como su Padre espiritual, busca una excusa para escudarse. Vamos al libro de Eclesiastés. Capítulo 10. Dice el verso 16. Eclesiastés 10, 16. Dice, ay de ti tierra, cuyo rey es un muchacho. Diciendo, ay de ti, si tu rey es un cualquiera. Mire lo que dice el verso 17. Bienaventurada tu tierra, cuyo rey es de noble cuna. ¿Quién es aquel que es de noble cuna? El que ha tenido un padre espiritual. Yo le puedo decir delante de Dios, y Dios me va a juzgar un día. Yo le doy gracias a Dios, porque yo soy alguien que fue formado en una cuna noble. Usted puede decidir ser un vagabundo espiritual, un huérfano espiritual. ¿Y qué clase de líder va a ser? ¿Podrán haber líderes que han sido vagos? Sí, aquí lo dice. Pobrecito el pueblo que le toca ser dirigido por esa clase de gente. Por eso no todo aquel que es líder, que es ministro de Dios, es lo mismo. Hay quienes hemos nacido en cuna de nobles. Fuimos creados en cuna de nobles. Entendimos lo que es la sujeción, la autoridad, el respeto, y nunca sobrepasarse a esa autoridad. Ni mucho menos ponerse a la par. Eso fue lo que quiso hacer un personaje, ¿usted se sabe? ¿Y qué pasó con ese personaje? Cuando ya un miembro de la iglesia se pone a la altura del pastor, ¿y sabe qué es lo más triste? Que enseñan cosas, a veces verdades, como revelaciones de ellos, cuando por años las estuvieron escuchando detrás del púlpito. Y hasta como que ahí se les prendió el foco, dicen revelación. No. Lo que pasa es que nunca había prestado atención de lo que se enseñaba en la iglesia. Hay hermanos que me vienen con revelaciones, hermano, de cosas que yo les estaba enseñando por años y años y años. Me dice, mire hermano, lo que acabo de encontrar en la palabra de Dios, qué revelación. Le digo, mira, anda a comprar los cassettes mejor y oírlos bien. ¿Le quieren venir a enseñar a uno lo que uno estaba enseñando? ¿O enseñan torcido lo que uno enseñó bien? ¿Qué pasó con Timoteo cuando se murió Pablo? ¿Quién fue su cabeza? ¿Quién fue su autoridad? Es ilógico, ¿verdad? Decirle a Timoteo, ¿cuál es tu autoridad? ¿Quién es tu cabeza?
Pues ya se había muerto Pablo, hermano. Todo tiene un tiempo. Dice, mi familiar Dios la usó para que yo viniera a Cristo. Y ella dice que yo soy su hija. Y que como su hija espiritual yo tengo que evangelizar y traer gente a la iglesia como su fruto de ella. Y ella ya no se apura porque dice que somos sus hijos espirituales. Yo y los que he invitado a la iglesia. ¿Usted cree que sus sentimientos están bien? Consíguele el cassette y entrégaselo. Y que entienda lo que es ser verdaderamente un padre espiritual. Es que, hermano, el problema de la iglesia de Cristo hoy en día es que todos quieren ser jefes y nadie quiere ser indio. Todos quieren mandar, nadie quiere obedecer. Todos quieren ser cochís. Cochís era un líder de los indígenas de aquí, creo que era piel roja, no me recuerdo si era piel roja. Eran líderes, ¿no? Hermano, todo tiene su tiempo. El mismo Señor dijo, óigame bien, el discípulo, confórmese con llegar a ser como su maestro. ¿Cuál era el conformismo de Timoteo? Llegar a ser como Pablo. ¿Y llegó a ser como Pablo? Pablo lo dijo, Él es el único que hace la obra como yo la hago. Por eso le digo, hermano, yo admiro más a Timoteo que a Pablo. Bueno, tal vez no tanto, pero pero mis respetos para Timoteo. Porque hasta la cárcel fue a parar juntamente con Pablo. Pastor, si nosotros, como no judíos, somos adoptados, como menciona la Biblia, que estamos injertados, entonces, ¿qué somos delante de Dios? Porque no éramos sus hijos, y Él nos adoptó. ¿Qué comparación hay con esta enseñanza acerca del hijo, de la esclava y de la libre? Es muy diferente. Lo que aquí está comparando es la ley y la gracia. Pablo compara la ley y la gracia. Y que ahora los que hemos creído en la gracia somos los hijos de la libre. No importa, dice Pablo, que sean judíos o gentiles. Porque el Señor vino a romper la pared que dividía. Y ahora de los dos hizo uno. Hizo solo uno. Bueno, entonces, el hijo adoptado, fíjese que la vez pasada le explicaba que aún en las leyes, aquí en los Estados Unidos, uno puede desconocer a un hijo legítimo. Uno tiene el derecho de desconocerlo. Pero jamás puede desconocer a un hijo que adoptó. En cuanto a la herencia. O sea, a la hora de morirse, la persona, si no quiere dejarle algo a su hijo legítimo de carne y sangre, no le deja algo. Pero si es adoptado, tiene que dejarle. Porque él, con su propia voluntad, sin tener nada de compromiso, él tomó la decisión de tomarlo como un hijo. El otro, pues, quién sabe por qué fue hijo, pero el adoptado conscientemente, ¿no? Sí, porque ¿cuántos de los que estamos aquí por casualidad? ¿O usted fue planeado? Mire, yo creo que el 90%, hermano, de nosotros estamos aquí por accidente. ¿Verdad? Yo no sé cómo estoy aquí. Nunca les he preguntado a mis papás, ni quiero saberlo.
Yo estoy aquí por la gracia de Dios, eso sí sé. Pero de repente yo fui accidente. Ellos no me esperaban. Y si ellos no quieren dejarme algo, pues no me dejan. Pero si ellos me hubieran adoptado, ante la ley me tienen que dejar por fuerza herencia. Nunca van a poder deshacerse alguien que ha sido adoptado. Así que nosotros tenemos más garantía todavía.